¿Cómo andan, goleadores de vestuario? Bienvenidos a una nueva edición de GDB Mundial. Se cerró el cruce de octavos de final, ya todos los equipos metidos en cuartos. Hoy lo hizo Inglaterra ante Colombia y también Suecia ante Suiza. De todo eso para analizar aquí junto a un invitado especial, Emiliano Lentini. Un lindo programa por delante. ¿Vamos? Bueno, Mati, como siempre, Emi, gracias por venir, invitado especial hoy. El último partido y tal vez el más importante de esta fase de los octavos de final fue el de Colombia-Inglaterra, y sobre todo por el final que tuvo, ¿no? La definición por penales. Le quedó un poquito, le faltó, mejor dicho, a Colombia para ganar, y le quedó a Inglaterra grande el equipo que tuvo enfrente porque le costó y lo tuvo que ganar así. Sí, termina siendo por penales, por cómo pasa Inglaterra, pero tal vez en los 90 minutos, sin contar el tiempo extra, fue mejor. Inglaterra, sobre todo desde lo conceptual, de dónde eligió pararse en el campo de juego, y más porque Colombia se lo permitió que por jerarquía de Inglaterra. ¿Cómo lo viste, amigo, Colombia? Coincido, creo que esperaba un poco más de Colombia. No digo que fue una pobre actuación porque está claro que Inglaterra era el favorito, tiene sus buenos jugadores, una generación que viene de ser campeona en juveniles y tiene una proyección también a futuro, pero quizás Colombia esperaba un poquito más, algo más. Si bien se siente la ausencia de James por una cuestión de que está ya metido en la elite de Europa y es uno de los jugadores que puede desequilibrar, y después ver dónde está la jerarquía individual de un jugador, por ejemplo, como Quintero, que venía haciendo bien las cosas, pero quizás en un partido con la capacidad atlética y la dinámica con la que juegan hoy los jugadores de Inglaterra en la Premier League, quizás le costó un poco más. Sí, y de hecho, tal vez hasta lo leyó Peckerman, que Quinteros, que siempre se tira más por la derecha, iba a encontrar ese espacio que deja entre Ashley Young, entre Henderson y Maguire. Lo hizo en el primer tiempo, pero le faltó alguien que por el sector izquierdo pueda romper, porque Quintero levantaba la cabeza y lo veía solamente a Falcao y no tenía otro con quien asociarse. Sí, a mí me dio la sensación, y hay algo que marcaba Emi en el principio, antes de arrancar el programa, el tema de el físico, la diferencia que hay entre los equipos europeos y los sudamericanos, o por lo menos se vio reflejado hoy. Tomó muchas precauciones del partido de Inglaterra, lo hablábamos en el principio también. Paró un 5-3-2 a la hora de retroceder. Cuando atacaba defendía con 3. Los dos que iban por las bandas se sumaban al medio campo y hacían una línea de 5. Digo, el planteo fue inteligente porque le sirvió hasta el minuto 90. En el adicional, Colombia lo termina empatando, pero más allá del empate que estiró la agonía, no fue un buen partido de Colombia como los que venía teniendo. A mí me pasa que estoy notando en este Mundial algo diferente a los anteriores, y es esa diferencia que están marcando los equipos europeos y los que juegan en Europa, ¿no? Principalmente. Veo que le cuesta mucho a los jugadores que no están en el fútbol europeo, no sé si adaptarse a lo que es las situaciones de juego en el Mundial, pero sí que hacen la diferencia. Con dos pases, el pase corto de España, claro, terminó llevándolo al fracaso, a la eliminación. Y es como una representación quizás de este cambio. O mismo Argentina cuando se mostraba previsible, perdón que me fui para otro lado, pero en la diferencia de esa de juego que Inglaterra sí tiene, siendo más pragmático, ¿no? Sí, bueno, de hecho, por ejemplo, en los primeros 3 partidos de octavos de final, los 3 equipos que tuvieron mayor cantidad de posesión de pelota fueron los eliminados. Tal vez este Mundial ha llegado para la inclusión del VAR y para demostrar que hoy es más importante el físico que el buen toque de balón o el toque intrascendente del balón. O por lo menos da un poco más de garantía. Me parece que ese es el punto determinante, porque vos fíjate que Japón, por ejemplo, sí, a Bélgica le hizo un partido notable, bueno, y sin embargo el físico de Bélgica hizo de que no pueda resistir los 90 minutos Japón en ese tema. Es un buen punto, Adri, pero fíjate los goles de Japón que tienen esta característica. El pelotazo largo, la espalda, la definición, 2 toques. Y el tiro de media distancia. Fíjate a Argentina cuando le fue bien. El tiro de Di María para un partido cerrado, cuando le reclamamos siempre que le peguen al arco y no pateaba. O el gol de Messi con el pelotazo de Banera contra Nigeria para desarmar esas estructuras que parecen impenetrables, porque uno ve también otra de lo que representan los jugadores europeos en este mundial que estamos hablando, la característica de los jugadores, por ejemplo, de Suecia, que ahora en un rato vamos a hablar un poco más en detalle, pero yo veo equipos europeos con los veo más grandotes, no sé, sí, los veo con una pequeña diferencia dentro de la cancha. Lo veo con diferencia física, cosa que no pasaba, es más, en los mundiales pasados que hablábamos.
los sudamericanos eliminando a los europeos, sorprendiendo a los europeos. En este es como Inglaterra llegó como favorito y tenía que ganar, y después lo demostró en la cancha, fue más. Por eso el Uruguay quizás tomó más mérito, porque Uruguay se acostumbró, pero también se acostumbró a jugar con europeos, no es una casualidad. Me estoy yendo, me fui para otro lado. No, pero es una realidad. Digo, estamos definiendo lo que fue el cierre de grupos, en este caso de los cruces de octavos de final. Y fíjate que terminaron siendo sorpresas también las que llegaron hasta acá, a cuartos. Pero hay algo de lo que dice con lo físico que es interesante analizar, porque Inglaterra tenía a Henderson en el centro del campo y después delante de él eran todos jugadores rápidos, salvo Kane, pero que tiene un poderío físico que es descomunal. ¿Y qué logró Inglaterra con esto? Que cuando Colombia se le cerraba, Kane iba casi hasta la mitad de la cancha, Henderson jugaba con él y Lingard y Sterling, que retrocedían casi a la altura de Henderson, con esa velocidad física terminaban rompiendo líneas y claro, los centrales siguen a Kane, lógicamente. Entonces Dele Alli terminaba yendo casi de centro delantero para terminar el jugador. Pero tampoco es casualidad el partido que hace Colombia, el partido que plantea Peckerman, el que juega Colombia. ¿Por qué? Porque en ningún momento, en definitiva, termina siendo del todo superado y termina justamente empatando el partido por ir a buscarlo hasta el final. Si bien le costaba llegar, pero no es casualidad porque los jugadores de Colombia juegan en el Barcelona, Cuadrado juega en la Juventus, hoy faltó James, como decíamos, que quizá le podía haber dado eso. Sí, faltó por el Mónaco, digo, tener futbolistas. Claro, por eso es que marcaba lo de Quintero, que quizá le costó un poco más, y quizás ahí se notó un poco más la jerarquía de ese lugar, pero el roce ese europeo, que es tan importante y que me parece que marca la diferencia. Por eso uno dice, bueno, encontramos por un lado del cuadro a Suecia, Rusia, Croacia, pero todos tuvieron sus méritos, hicieron sus fuerzas y bueno, creo que para mí, por lo menos en lo personal, las sorpresas se dieron en la primera ronda, muchas, como la eliminación de Alemania, algún cruce distinto que nos quedó con el primero o el segundo y se terminaron yendo para otros lados. Pero en octavo final no me sorprendió ningún resultado. De igual manera, creo que este mundial premia al que sabe cómo atacar y cuándo atacar. Seguro. No mantener la pelota por mantenerla y no ser mezquino, porque hoy Colombia fue mezquino. Hoy Colombia eligió romper a Inglaterra y no ofender a Inglaterra. Sí, fue destruir un esquema cuando venía manteniendo tal vez una idea de construir, porque tenía jugadores de buen manejo de pie. Por ejemplo, yo insisto, hoy no se pudo complementar Quintero, una parte por lo que marca Emi, y otra porque no tuvo otro compañero. Y otro porque no tuvo a James, que James lo complementaba y no tuvo un buen partido Cuadrado, que también era un apoyo que tenía el jugador de River. Por eso creo sintió la ausencia de mitad de cancha hacia adelante para atacar y construir Colombia. En el retroceso, nada que reprochar, los dos centrales, Mina y Sánchez, impecables, los dos impecables. Y hay que ver hasta dónde llega Inglaterra, porque tiene un jugador que es diferente realmente, como Harry Kane arriba, y Sterling también, y puede hacer diferencia, porque como quedó de esta parte del cuadro de la que hablábamos, está claro que todo choque entre europeos va a ser peligroso, difícil, pero realmente lo de Inglaterra es para prestar atención, y si no es en este, es en el próximo, pero va a mantenerse. Lo que uno ve en Inglaterra es eso, que está siguiendo una línea y que puede ser un equipo dominante, peligroso en los próximos años, competitivo seguramente lo va a ser, porque no es la Inglaterra que veníamos viendo años atrás, en los mundiales anteriores. Sí, era candidata contra Colombia, pero contra Suecia pasa a ser muchísimo más candidata Inglaterra. Sí, pero Suecia tuvo un mundial muy interesante. Contra Alemania para mí no merece perder. El primer tiempo para ganarlo 2-0. Si Colombia juega contra Suecia, ¿quién es el candidato? ¿O quién espera uno que tome la iniciativa? No sé, yo a Suecia te digo, los veo grandotes, los veo gigantes. Sí, pelea más de lo que juega Suecia, pero es efectivo. Claro. Fíjate que hoy, creo que en el segundo tiempo es la tercera ocasión que intenta rematar hacia el arco y convierte el gol. Cuando tal vez Suiza probó construir con juego asociado y realmente el partido no fue del todo interesante el cruce entre Suiza y Suecia. Pero la realidad es esta, un equipo que intentaba jugar y no pudo hacerlo ante otro que encontró la forma de atacar y contrarrestar como Suecia. Tercer partido que mantiene Vayan en vista, mantiene Vayan 0 aparte. Por eso, los veo grandotes, pero no solo eso, los veo además de gigantes o inmensos como se lo ven los suecos, que siempre lo fueron, pero creo que ahora le agregaron, además despliegue, dinámica, eso que estábamos hablando de la modernización del fútbol europeo,
Y desde ahí me paro para decirte, ojo con Suecia, porque y además tiene antecedentes. No sé si hasta dónde se va a achicar. A ver, este equipo no dejó entrar a Ibrahimovic, por ejemplo. Claro. Y el Lata lo hubiese contrarrestado quizás esa parte del juego que pretendía, porque está en otra forma, porque ya no es el de antes, porque es individualista. Este es Suecia solidario, dinámico, fuerte. Sí, no depende de individualidades, sino que va más a lo colectivo. A ver, vamos a dividirlo. Porque Sí. ya analizando un poco Inglaterra, Colombia y lo que fue Suiza y Suecia, quizás un poco menos estos últimos, porque realmente no brillaron como sí esto que tuvo alargue y la definición de penales. Desde una llave, en la llave que se encuentra ahora Inglaterra, ¿quién llega mejor? ¿Qué equipo llega mejor desde ese lado? Yo sigo insistiendo que para mí Inglaterra es candidato por sobre Suecia. Más allá de lo que bien estamos manifestando, Pero en general, es cierto, yo no hablo en ese mano a mano, hablo en general en esa llave, todos los que van de ese lado. Y Llega mejor, para mí por ejemplo, Inglaterra que Croacia. Sí, para mí sí, porque ha mantenido una idea. Es cierto que en la zona de grupos no tuvo rivales difíciles y que recién tuvo en el último partido y que fueron todos suplentes. Sí. Que de hecho termina perdiendo de igual manera con Bélgica. Pero me parece que es el que ha mantenido una idea, que sabe a qué juega y que tiene 2 o 3 alternativas si la primera idea no funciona. Desde ese lado, Emi, ¿qué pensás? Yo creo que está para cualquiera. Sí. Está para Rusia. Pero el lado ese, ¿crees que Suecia por ahí lo marcabas recién? Creo que Suecia le va a hacer mucha fuerza. La verdad es que ponernos a pronosticar, si querés te digo un pronóstico. Te digo, No, yo digo, de Pero- esta llave, ¿qué equipo de los que vimos hasta Sí. ahora por partidos llega mejor? Rusia, los No, yo creo que Rusia Inglaterra. no llega bien, obviamente, desde lo futbolístico. De hecho, con España fue más lo que la defensa y bueno, ganarlo por penales. Pero tiene esa cosa del anfitrión, de la fuerza local, del aliento, del empuje. No sé, futbolísticamente no creo que le dé, pero el fútbol es fútbol y puede pasar cualquier cosa. Croacia creo que está bien. Croacia, si bien no pudo ganar la Dinamarca en los 120 porque tuvo ese penal y demás, es un equipo que mostró cosas y tiene jugadores, tiene Modric, tiene Rakitic. Por eso, si me aventuro a poner un candidato, creo que Inglaterra puede empezar la historia de Inglaterra. ¿Para vos? Sí. Yo me voy a quedar con Croacia en esta llave. Sobre todo por la paciencia que tiene Croacia para atacar y tiene jugadores para ese estilo, ¿no? De no desesperarse, quizás algo que le sucedió a España, pero España no tuvo rebeldía, cosa que sí creo que tiene Croacia. Pero vamos del otro lado, que para mí es donde están los más competitivos. Perdón, Croacia tiene un leve problema, que es que no sabes qué Croacia te vas a encontrar. Bueno, te puedes encontrar la Croacia que te maneja todos los tiempos, que es incisivo por los costados y que tiene a Mandzukic de delantero que te cabecea un ladrillo. Y a veces te encontrás con un Croacia que no se halla dentro del campo de juego Rakitic, tampoco lo hace Modric y a partir de ahí se le puede hacer difícil a Croacia. Sí, Hay que ver también el parte de cuándo tiene que asumir protagonismo, cuándo no. Claro, eso es un tema que es bastante importante. Es algo importante. Por eso Croacia, por ejemplo, ante Rusia, va a tener que asumir el protagonismo, porque se la va a dar la pelota a Rusia. Sí. Entonces ahí hay que ver cómo puede romper Croacia, que es diferente al Croacia-Argentina, al cual sí, se jugó otra cosa, ¿no? Tenía otra forma, sí. Entonces por eso creo que eso va a tener mucho que ver también a la hora del análisis. En Inglaterra-Suecia, por ejemplo, para cerrar un poco esta parte del cuadro, me parece que hay mucha variedad. Se piensa mucho en lo pragmático, en eso ya no hay dudas, por eso aparecen las sorpresas. Sí. Insisto, de esta llave para mí quedaron los mejores. Acá no hay nada que discutir de los que están de este lado. Me parece, por una cuestión de que en lo individual y a pesar de no rendir en lo colectivo, Brasil puede ser el candidato. A mí me parece que Brasil puede ser un candidato de esta llave, pero no sé qué piensan ustedes, si creen de la misma manera o ven alguna otra selección. Si Brasil, lo hablábamos creo que antes de que arranquemos, ¿no? Si Uruguay puede superar a Francia, va a ser el collo más difícil que tenga Brasil, por el hecho de que son sudamericanos y por el hecho de ese roce que también tienen justamente con los brasileños. Pero claramente Bélgica y Brasil, el favorito es Brasil, y sobre todo por el mal retroceso que tiene Bélgica, que es un problema importantísimo, y Brasil de mitad de cancha hacia adelante tiene jugadores que te pintan la cara en cualquier momento. Sí, a mí me llamó la atención que Bélgica ganara el grupo, ¿no? En un momento, porque tenía todas las de no ganarlo, para no jugar con Brasil, justamente. Claro. Bueno, después uno analiza el Bélgica-Japón y Bélgica quizás juega con Colombia y termina quedándose afuera, porque le iba a costar también. Pero la verdad no lo veo a Bélgica pudiendo sacar a Brasil, no lo veo. Sí tiene un equipo
bárbaro. Hazard está volando en el aire. Sí, Lukaku está tremendo, pero no lo veo. Brasil tiene ese juego decisivo, determinante en los últimos metros. Uno mira, observa lo que es el equipo de Brasil de mitad de cancha en adelante y la verdad te asusta. Y cuando no aparece Coutinho, aparece Neymar. Cuando no aparece Neymar, te salva William, que aparece en una caja de reparto. Casemiro, y Petra Fernandinho, claro. y atrás también. Es otro, la verdad, Brasil creo que es el favorito, no hay duda. Pero yo le pongo una ficha a Uruguay, pero no se la pongo desde ahora. Porque Uruguay llegó en silencio, llegó, bueno, hable de otros. Sí, pero esta vez me parece que llegó más maduro, sí. Aparte. Esta vez la diferencia es que ahora llegó maduro. Y ellos están convencidos, quieren llegar al séptimo partido, lo saben, están en ese camino de recuperar la historia y le agregaron cosas. No es solo esa garra, el empuje, el tener 3 o 4 buenos jugadores. Le agregó el juego. Le agregó esa disciplina que siempre tuvo, pero la fortaleció. El punto clave es el volante central. Ahí ya explicás por qué Uruguay está mutando. Bueno, pero cuando llegó Uruguay al Mundial uno miraba el medio campo y decía, ¿qué es esto? Sí. Era un incógnito. Era un incógnito. Pero pasás de Arévalo Río a Bentancur. Listo, por eso la incógnita era para nosotros. Claro. Alguien la vio. Sí. El técnico le plantó. Es cierto que cuando hay una línea, cuando hay un esquema, cuando hay puntos claros, cuando hay orden, cuando hay equilibrio y hay referentes, líderes, afuera y adentro del campo, porque Uruguay no solo tiene a Tavares, afuera tiene líderes adentro del campo, como bueno, la figura, Godín, Suárez, Cavani, son todos de carácter. Creo que Uruguay le agregó mucho. Aprendió a jugar con los europeos, confirmó aquello de ganarle a Inglaterra a Italia en el Mundial pasado y en este le ganó 3-0 a Rusia y le ganó a Portugal, que era gravísimo para Uruguay, por eso del tener que salir a buscarlo, de ver a dónde se para, si es protagonista o no es protagonista. Entonces Uruguay creo que llega maduro y llega bien del grupo, llega con individualidades, con 2 centrales bárbaros trabajados, la verdad que da envidia Uruguay. Uno a veces habla mucho de Uruguay y dice, pero tanto vas a destacar Uruguay, pero la verdad que... Sí. No, es para mira cómo trabajó los centrales, cómo que cada uno que juega entra y rinde, sí. Que tener el lado oeste adelante. Si mañana, el viernes no va a estar Cavani y el que juegue va a rendir. Sí. Esa es la sensación por lo menos. Después quizá no le va bien, pero la sensación es que el que entre va a rendir y se gana un respeto. Y ese respeto es muy, muy importante. Francia, uno ve a Francia y dice, bueno, vuela Francia. Voló Mbappé, sí, listo, pero no, agarró a Argentina totalmente despelotada por todos lados, desguarnecida por todos lados, y era otro partido. Ya Uruguay sabe que te va a marcar bloque, Uruguay, y Francia le tiene el respeto, y hoy en Francia hablaban de ganar el partido con paciencia. Entonces, me pasó mucho en este mundial de escuchar a los entrenadores del día antes, o la lectura del juego, el croata diciendo el partido más fácil lo tenemos con Argentina, el nigeriano diciendo el partido más difícil lo tenemos con Islandia, o el islandés diciendo el partido más difícil lo tenemos con Nigeria, el francés confiado antes de jugar con Argentina a pesar del respeto. Bueno, en Uruguay pasa eso, de que el que tiene que jugar con Uruguay lo respeta por ser Uruguay, sí. Porque sabe que se va a encontrar con un escollo durísimo y con un equipo dificilísimo. Entonces me parece que si Uruguay logra superar a otro europeo, como decimos, viene de 4 victorias mundialistas impresionantes contra europeos, y juega contra Brasil, puede ser temible. Después Brasil tiene ese individualismo para ganarle. Sí. Es un matar o morir, de hecho. Sí, pero de hecho son los 2 sudamericanos que quedan en esa llave. Jugamos un poquito, así estamos a la gente. De este lado decimos entonces, yo me quedo con Croacia. Inglaterra. De este lado Croacia, Inglaterra, Suecia. Ya a la final. Sí, no, de este lado, de la llave. ¿Quién llega a la final? Para semi. ¿Quién va a semi? Inglaterra-Rusia. Inglaterra-Rusia. Bueno, yo me juego por este lado por Croacia. El único equipo que creo que puede llegar. Del otro lado me voy a quedar con Brasil y Francia. Vamos, desde ese lado coincidimos. No, Brasil, sí. Brasil-Uruguay. Bueno, vos del otro lado también podés participar, dejar tu mensaje. La consigna es qué selección de cada llave crees que puede avanzar por lo que vino mostrando hasta aquí en los octavos de final y en la llave de grupos. No te olvides de darle like al video, de suscribirte al canal y nos encontramos mañana en otra edición más de GDB Mundial.